buenos días. Bienvenidos a esta sesión webinar de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES, la cual agrupa el mayor número de empresas especializadas para el sector gasolinero. Soy Georgina Gómez y es un gusto presentar este webinar que lleva por título Regularización a patios de autoconsumo de combustibles bajo el nuevo contexto regulatorio. Agradecemos a todos su participación y esperamos que lo expuesto durante la sesión les sea de gran utilidad. La dinámica de este webinar permitirá resolver sus dudas por el ponente, por lo que les pedimos que cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta, la escriban en el chat sin olvidar colocar el signo de interrogación. De esta forma se podrá visualizar y darle respuesta. Me complace presentarles a la doctora Alicia Zazueta Payán, líder destacada en la industria de hidrocarburos en México. Con más de 25 años de trayectoria en el sector de petrolíferos, la doctora Alicia Zazueta Payán se ha posicionado como una figura clave en la industria de hidrocarburos en México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas, Tijuana, y cuenta con una maestría en Derechos Humanos, Constitucional y Amparo por el IMPOSIPE. Su formación se complementa con programas ejecutivos en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE, y un doctorado en Administración de Negocios por la Escuela de Negocios del Pacífico. Además, posee un certificado de competencia laboral en impartición de cursos de formación del capital humano por el Conocer. Es socia fundadora y CEO de Equipos y Servicios Industriales Generales, SADCB y Services, empresa especializada en cumplimiento normativo para el sector gasolinero en todo México. Su liderazgo la llevó a ocupar la vicepresidencia de Relaciones y Enlace de los Petrolíferos en la Concanaco. En la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES, formó parte del Consejo Directivo 2019-2022, fue vicepresidenta en el 2021 a 2022 y posteriormente presidenta de 2023 a 2025. Actualmente integra la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación. En el plano internacional, es chairman del Comité Latinoamericano del Petroleum Equipment Institute, PEI, donde hizo historia al convertirse en la primera mujer latinoamericana en recibir el reconocimiento como embajadora del año. Su liderazgo ha sido reconocido al formar parte de la lista de los 100 líderes más influyentes del sector energético en México, por la revista Petróleo y Energía, en el año 2022 y 2023. Además, es columnista en medios especializados del sector energético, consolidándose como una de las voces más influyentes y un referente para las mujeres en el sector energético y empresarial. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la especialista. Bienvenida. ¿Qué tal a todos? Muy buen día. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación a AMPES, a su presidente, el arquitecto Ricardo Quirós, a todo el consejo directivo de la asociación, gracias por la invitación. Y vamos a dar inicio a este webinar relacionado con los patios de autoconsumo. Esta información se va a compartir a través de los correos electrónicos que registraron en la AMPES, y también vamos a tener al final un tiempo para responder cualquier duda, cualquier pregunta. Sean ustedes bienvenidos y empezamos. Bueno, primeramente comentarles como antecedente que esta regulación de las actividades que regula el despacho de los autoconsumos es algo que, si bien es cierto, no es nuevo. En los últimos meses ha habido mucha ocupación por parte del sector en esta materia debido a las distintas inspecciones que hay en varias actividades y también, sobre todo, porque existe ya en la ley una obligación solidaria, y dentro de los objetivos vamos a conocer la regulación actual y de la misma forma también vamos a platicar sobre los riesgos que se tienen el seguir
operando este tipo de actividades sin un permiso de la Comisión Nacional de Energía. Como introducción, comentarles que en México los patios de autoconsumo se han convertido en un pilar clave para empresas de transporte, logística, construcción y agroindustrias que operan flotas y que requieren un abasto constante de combustibles. Sin embargo, se estima que miles de este tipo de patios se encuentran sin ningún tipo de regularización. Son menos de 400 los que, según la base de datos de la Comisión Nacional de Energía, existen nada más casi 400 con un permiso y por lo tanto, pues es una necesidad importante seguir dialogando de este tema. Antes de arrancar en materia, es importante conocer tres definiciones importantes: la del despacho para autoconsumo, la de usos propios y la de trazabilidad. Y en cuanto al despacho de autoconsumos, esta refiere la ley y el reglamento que es una actividad que consiste en recibir, guardar y suministrar petrolíferos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Vamos a adquirir ese producto. ¿De quién lo vamos a adquirir? ¿Quiénes son las permisionarias que nos pudieran facturar molécula o producto a un patio de autoconsumo? Estas únicamente puede ser una distribuidora o una comercializadora. Estas dos figuras jurídicas en la ley establece que pueden comercializar o distribuir producto a usuarios o a usuarios finales. En el caso de la comercializadora también puede vender a un distribuidor, pero particularmente enfocándonos en el tema del día de hoy, que es el autoconsumo, a quienes les pueden comprar productos los autoconsumos es al distribuidor y al comercializador. Y ahora, como podemos ver en pantalla, aquí dice la guarda del producto. Estos recipientes donde se resguarda el producto tienen que ser recipientes que están autorizados por norma y que también cumplen con especificaciones UL y estándares internacionales. Es decir, que en estricto derecho no pudiéramos resguardar este producto en un tinaco o en un recipiente de plástico que no cumpla con las características por temas de seguridad operativa, ambiental, industrial. Y suministrar el petrolífero. ¿A quién le vamos a suministrar el petrolífero? Únicamente a los vehículos automotores que sean propiedad de la permisionaria y que no exista la posibilidad de suministrarse a otros particulares o empleados de la compañía o a ninguna otra figura. Entonces, es muy importante este tema porque está muy acotado y muy claro el concepto que exclusivamente el suministro va para vehículos automotores que tengan en propiedad o posesión la persona permisionaria y que estén directamente relacionados con la actividad económica o con el objeto social sin que exista la posibilidad de vender dichos productos a particulares. Entonces, vamos a tener en el suministro la salida del producto debido a que esta actividad también tiene que cumplir con un control volumétrico que lo vamos a ver más adelante, pero si nos damos cuenta, esta figura recibe el producto porque lo adquiere, lo resguarda y lo suministra o lo despacha, ¿ok? Sin la posibilidad de hacerlo para terceros. Ahora, hay otra definición importante que es el usos propios y aquí es donde puede haber un poco de confusión uno con otro, por eso es importante traerlo a colación el día de hoy, porque esta actividad es la modalidad de los permisos para las actividades de transporte por medios de ductos y aquí es donde nos aplicaría almacenamiento de petrolíferos que se otorga cuando la persona titular del permiso de esta modalidad de usos propios utiliza el producto como un consumo final en equipos de procesos industriales
como materia prima para su proceso productivo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál sería la diferencia? Que un permiso de almacenamiento de petrolíferos se otorga cuando el producto se va a utilizar como materia prima en algún proceso industrial, como por ejemplo una caldera o una mina. También tenemos el concepto de trazabilidad. Hemos escuchado a lo largo de estos años este concepto que es la capacidad para identificar el origen y el destino de los productos. Y esta definición la traemos en la presentación debido a que toda la regularización que vamos a observar ahorita durante esta charla tiene que ver con que el gobierno federal identifique la trazabilidad, es decir, el origen y el destino de cada litro de combustible. Y es por esta trazabilidad justo que a partir de enero del 2022, pues todos los jugadores del mercado tienen que participar con distintas obligaciones relacionadas al control volumétrico, justo para identificar por medio de esta herramienta, pues todo el origen y destino de lo que se informa a través de un archivo que se envía a la autoridad fiscal para que se pueda monitorear justo la trazabilidad del producto. Y bueno, ya entrando en materia, después de haber visto estas definiciones, vamos a ver un poquito los antecedentes. El tema de autoconsumo o de la regularización de autoconsumo ya lo traía Pemex desde los años 90, cuando Pemex, después de convertirse de concesión a franquicia, también se dieron en franquicia estos tipos de patios y que los controlaba también pues el único jugador del mercado que se tenía en esos años. Entonces, esta regularización se hacía a través del manual para el diseño y construcción de este tipo de proyectos y normalmente tenía la regulación estatal en la parte de Semarnat, usos de suelo y demás, así como en los municipios, como por ejemplo se regularizaba en temas de protección civil o los reglamentos de seguridad y prevención de riesgos. Entonces, muchas instalaciones operaban con escasa regulación porque únicamente le aplicaba la regulación local y bueno, lo que decía Pemex en sus manuales, ¿verdad? Los manuales de seguridad. Y esto generó preocupación por la materia tanto ambiental y de seguridad y de transparencia en el consumo. Es por eso que hoy por hoy la nueva ley, el nuevo reglamento, ya dejan saber cuál va a ser la aplicación tanto de requisitos, nuevas obligaciones y sanciones para este tipo de actividades, ¿no? Pero como antecedente, bueno, en México existen muchos patios que en su momento Pemex otorgó licencias de operaciones para este tipo de actividades, ¿no? Con esto, pues nos queda claro que no es algo nuevo, ¿verdad? Y también aquí, en la reforma energética del 2014, del presidente Enrique Peña Nieto, se creó la nueva ley de hidrocarburos, se publicó en el Diario Oficial el 11 de agosto del 2014, y ahí la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, que para esos años ya existía atendiendo otras materias como electricidad, gas natural, gas LP, le solicitaron toda la información a Pemex y a todas las industrias para que le transmitieran todos los datos o registros que tuvieran en sus bases de datos respecto a todas las personas o empresas que realizaran actividades del sector de hidrocarburos. Entonces, en su momento, Pemex le transfiere a la extinta Comisión Reguladora de Energía la información relativa a este tipo de actividades y todas las que atendía Pemex para extender y otorgar los permisos correspondientes en base a la nueva ley que se estaba formando en esos años.
Ya con la CRE y con toda la información de la Comisión Reguladora de Energía y que extiende los permisos y demás, bueno, se crea el reglamento a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos, y allí, en el artículo 16º, se mencionaba que las personas que a la fecha de la entrada en vigor de ese reglamento y que contaran con instalaciones diseñadas como estaciones de servicio para el autoconsumo y suministro de combustibles a vehículos automotores utilizados en la realización de sus actividades, iban a requerir del otorgamiento de permisos de almacenamiento para usos propios en términos de las disposiciones de la CRE. ¿Qué nos quiere decir aquí? ¿O qué aclaró aquí el reglamento? Que todas aquellas instalaciones que se dedicaran al autoconsumo iban a requerir forzosamente un permiso que en ese momento la CRE lo conoció como un permiso de almacenamiento para usos propios. Posteriormente, la CRE hizo un nuevo acuerdo para modificar la naturaleza de las instalaciones asociadas a los permisos de almacenamiento de usos propios. Esta modificación la hace indicando que las instalaciones asociadas al autoconsumo, el permiso no se iba a llamar permiso de almacenamiento de usos propios, sino las instalaciones iban a ser más que nada actividades de expendio en su modalidad de estaciones de servicio de autoconsumo. Y también aquí en este acuerdo, en el artículo 4, mencionaba que estas instalaciones diseñadas como estaciones de servicio para el autoconsumo y suministro de vehículos automotores utilizados en la realización de sus actividades requerirán del otorgamiento de un permiso. ¿Ok? Siguiendo un poquito con el mismo antecedente, en el acuerdo 055 del 2015, que se publicó en el Diario Oficial el 24 de noviembre del 2015, en el artículo 13º dice que únicamente serán aplicables estas solicitudes de permiso de expendio en su modalidad de estación de servicio de autoconsumo aquellos solicitantes que tengan instalaciones que se utilicen exclusivamente para el suministro de combustible a los vehículos automotores empleados para la realización de las actividades inherentes a su objeto social. Como nos podemos dar cuenta, desde este acuerdo 2015, ya se acotaba la definición a que el suministro para vehículos automotores empleados a la realización de las actividades correspondía al permiso de expendio en su modalidad de estación de servicio para autoconsumo. Y también en el 14º hacía referencia que este tipo de permisionarios pues no pudieran suministrar el producto a familiares o terceros o empleados o ejecutivos. De lo contrario, si suministraban este producto, pues entonces ya no requerirían de un permiso de autoconsumo, sino de expendio al público en general, como una gasolinera convencional. Después también hubo en el 2016 otra resolución de la extinta Comisión Reguladora de Energía, la resolución 899 del 2015, en donde la CRE expidió las disposiciones administrativas en materia de acceso abierto y prestación de los servicios de almacenamiento de petrolíferos, y aquí hizo la precisión que aquellos sistemas o aquellas instalaciones que atendieran los usuarios finales, en donde requerías el producto como un insumo para llevar a cabo un proceso productivo, que no requerías un permiso. Es decir, hasta aquí, con la regulación de la CRE, los únicos que requerían un permiso eran aquellas instalaciones que tenían un patio de autoconsumo para suministrar a los vehículos automotores propiedad del permisionario, y que estos vehículos pues estuvieran cumpliendo el objeto social, ¿verdad? Sin embargo, también la CRE, con la regulación que se tenía, comentaban que si tú utilizabas el producto como un insumo para llevar a cabo un proceso productivo, como lo dice aquí la resolución 899,
que no requerirán del otorgamiento de un permiso por parte de la comisión. Entonces, todos ellos que se dedicaban a un proceso productivo, pues se quedaron ahí sin el otorgamiento de un permiso por parte de la comisión. Y como podemos ver en pantalla, este es un ejemplo de un permiso del 2016, perdón, del 1 de enero del 2016, que otorgó la Comisión Reguladora de Energía como un expendio de petrolíferos en estaciones de servicio de autoconsumo. Como nos podemos dar cuenta en este ejemplo, este permiso también estaba anclado tanto a un número que aquí estamos viendo J01258, que otorgaron desde enero del 2016 como una instalación de fin específico, cuántos dispensarios tenía, cuándo inició operaciones el 9 de febrero del 2004, con 5 módulos de despacho, y también este tipo de permisos está anclado a una marca comercial del producto. Porque cuando se solicita un permiso de autoconsumo, se tiene que poner, pues, cuáles son los productos que voy a suministrar, qué volumen, cuál es el parque vehicular que voy a atender con esta instalación de fin específico, su modalidad de estación de autoconsumo y cuál es la marca con la que voy a suministrar, aunque no estoy comerciando a particulares, no estoy vendiendo al público en general, por temas de trazabilidad, pues tengo que también colocar la marca. Ahora, hoy por hoy, de acuerdo a la información pública de la Comisión Nacional de Energía que estoy poniendo aquí en pantalla y que se van a quedar con esta presentación para que se vaya a la liga directa, de acuerdo a la información de la Comisión, tenemos 352 patios regularizados. Aquí está, despacho autoconsumo, el PDF directamente que nos lleva a la Comisión Nacional de Energía, y aquí nos podemos dar cuenta que son 352. Dentro de la página no van a estar clasificados por entidad federativa como lo estamos presentando, nosotros lo ordenamos de esta manera, sin embargo, tú puedes revisarlo directamente y es información de acceso pública que puedes encontrar en la página de la Comisión Nacional de Energía en los permisos otorgados de despacho para autoconsumo de petrolíferos. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar al contexto actual, cómo estamos ante la nueva ley del sector de hidrocarburos y cómo estamos ante el reglamento. La ley del sector de hidrocarburos se publicó en el Diario Oficial el 18 de marzo del 2025, entrando en vigor al día siguiente, es decir, el 19 de marzo del 2025, junto con un paquete de reformas de 8 leyes y otras modificaciones. Y ahí se publica la ley del sector de hidrocarburos que deroga a la anterior ley de hidrocarburos del 2014. Y en el artículo 3 de esta ley, como nos podemos dar cuenta en pantalla, menciona las actividades que regula dicho instrumento. Y en la fracción quinta dice que regula el despacho para autoconsumo de petrolíferos. Como nos podemos dar cuenta, es una actividad regulada en el contexto actual que refiere también el reglamento de la ley del sector de hidrocarburos, publicada el viernes 3 de octubre del 2025 en el Diario Oficial, y que entró en vigor el lunes 6 de octubre del 2025, donde en su artículo 76 dice que la realización de las actividades siguientes requieren de un permiso, y en su fracción segunda, inciso B, menciona el despacho para autoconsumo de petrolíferos. Cuando ustedes les preguntan por qué la instalación de autoconsumo requiere de un permiso, es porque es una actividad que regula la ley y que su propio reglamento dice en el artículo 76 que esta actividad requiere de un permiso. Y más adelantito lo vamos a detallar un poco mejor. Ahora, dentro del mismo reglamento, en el artículo 85, dice que las actividades a que se refiere el artículo 76 que acabamos de ver en la lámina anterior, que se refiere al despacho de petrolíferos en autoconsumo, dice que son actividades que están permisionadas y que están sujetas a la ley, al reglamento
y a toda la normatividad que le aplica. ¿Cuál toda? Bueno, vamos a ver más adelante. Este reglamento de la ley del sector de hidrocarburos da un capítulo completo para la actividad de despacho de autoconsumo en el artículo 114. Inicia este artículo mencionando que este tipo de actividad requiere de un permiso otorgado por la comisión. Y en este permiso se tiene que establecer un sistema, una ubicación y una capacidad específica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tengo que tener un proyecto ejecutivo, que tengo que tener capacidad instalada. Todos los elementos, todos los equipamientos deben de cumplir con estándares, deben de cumplir con normatividad para el almacenamiento de este tipo de producto, de petrolíferos. Toda la tubería y equipamiento tiene que ser acorde para recibir, resguardar y suministrar el petrolífero. Es por eso que en este artículo nos señala que tiene que ser también una ubicación específica. Es decir, no es un permiso que se vaya a otorgar para que se esté moviendo, no es de distribución. Es un sistema fijo, es una jurisdicción federal fija, donde se establece dentro del proyecto, pues cuál va a ser la capacidad que voy a instalar, cuáles son los equipos que voy a instalar y conforme al proyecto ejecutivo, la superficie y todos los detalles y lineamientos técnicos que voy a considerar para el desarrollo de este tipo de proyectos. Los permisos de este tipo no se otorgan para sistemas con infraestructura compartida con terceras personas. Es decir, yo no puedo poner en una estación de servicio también un autoconsumo o no puedo compartir en otra empresa que no sea la permisionaria este tipo de actividades. Esto tiene que ser muy específica porque es una estación con fin específico para la recepción, resguardo y despacho de petrolíferos únicamente para los vehículos automotores que forman parte de la permisionaria para cumplir el objeto social de esa empresa. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo bien importante porque en el segundo párrafo dice que además de cumplir con lo que establece la ley, también la comisión debe emitir los criterios técnicos para el otorgamiento de dichos permisos. Si tú te vas a la OPCNE en este momento, te vas a dar cuenta que la solicitud del permiso está ahí, así como los requisitos. Es decir, hay condiciones, hay forma de solicitar en este momento, cumpliendo con todos los criterios, una solicitud de permiso de este tipo. La autoridad no nos está dando un plazo como para ponernos al día. Es decir, esto ya entró en vigor y las instalaciones que están almacenando y despachando producto para autoconsumo, pues ya estamos dentro de este contexto legal. ¿Ok? Ahora, estas personas permisionarias que cuenten con un permiso de autoconsumo no pueden vender, ceder o traspasar de ninguna forma este tipo de petrolíferos a terceras personas o a particulares, ni tampoco pueden emitir CFDIs a personas por conceptos de ventas de petrolíferos. Se le tiene que dar la salida del producto, por supuesto, al vehículo que está dentro de la misma compañía por temas de control volumétrico. Pero este es mi costo de venta, yo no lo puedo transferir ni vender, no puedo vender el petrolífero, ¿ok? Estas personas permisionarias también tienen que cumplir con el envío de información estadística a la comisión todos los días como lo hace una estación de servicio y así como distintas obligaciones que vamos a ver más adelante. Continuando con el artículo 140 del reglamento de la ley, dice que estas personas permisionarias de autoconsumo, cuando reciban solicitudes de compra, deben reportar semestralmente el número de solicitudes. Realmente, aquí lo que nos dice la ley es que si nosotros recibimos una solicitud de alguien que nos quiere comprar, informarlo, ¿no? Ahora, algo muy importante que nos establece aquí el segundo párrafo que estamos viendo en pantalla, porque nos dice que el despacho de autoconsumo de petrolíferos
debe llevarse conforme a las características que establezca la comisión y la agencia. Bueno, la comisión ya tiene un reglamento, ya tiene las condiciones en la solicitud del permiso, hay un formulario, hay requisitos, hay un procedimiento. Por parte de la agencia, hasta donde tenemos conocimiento, están trabajando con un criterio, con un lineamiento particular para este tipo de actividades. Sin embargo, hoy por hoy, vamos a ver más adelante cómo se regula en esta materia, ¿no? Debe de cumplir con todos estos criterios que están dentro de la cancha de ASEA, que es seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, que como sabemos, todas las actividades del sector de hidrocarburos es competencia federal y corresponde a la agencia emitir la regulación, la supervisión y la vigilancia para todo tipo de instalaciones del sector de hidrocarburos en México. Y en este tema en particular de los autoconsumos, deberá en su momento emitir la normatividad aplicable en esta materia para que sea acotada exclusivamente para este tipo de patios. Ahora, ¿qué autoridades regulan a este tipo de actividades? Hay autoridades locales, que esta depende mucho, la entidad federativa y los reglamentos locales correspondientes, pero vamos a analizar algunos de los más importantes y más básicos. Y en temas de seguridad ambiental e industrial operativa, la SEA, en el tema de los permisos, la Comisión Nacional de Energía, y el tema de la manifestación de impacto social por parte de la CENER, que vamos a analizar en este momento. La actividad del despacho de autoconsumo se regula bajo la ley que estuvimos platicando ahorita, la ley del sector de hidrocarburos, su reglamento, la ley de la SEA, que vamos a ver más adelante un poquito de la ley de la SEA, su reglamento, y cualquier otra disposición o cualquier otro ordenamiento o cualquier otra norma que le aplique por la naturaleza de la actividad. Ahora, ¿qué debemos de hacer si yo me pretendo regularizar en este tipo de actividades? Primero tengo que tener un acercamiento local, ¿verdad? Porque primero el patio tengo que ver cómo está la procedencia lícita de esa instalación, de ese predio, ¿verdad? ¿Cómo voy a acreditar esa procedencia lícita? Pues a través ya sea de un título de compraventa, de escrituras públicas, de contrato de arrendamiento o de compraventa, etcétera. Voy a tener un deslinde municipal o una zonificación, un número oficial municipal que determine bien cómo está ubicado ante el municipio, ante el sistema de información que el municipio tiene de esa geolocalización de ese predio, cómo está, para que partamos de ahí, de ese número oficial que tiene en el registro municipal por desarrollo urbano. También voy a tener el acercamiento para un uso de suelo, porque por jurisdicción local, si bien es cierto, esta es una competencia federal, como dijimos, todo el sector de hidrocarburos, pues también tiene que haber un respeto por cada una de las entidades federativas en los instrumentos locales, ¿verdad? Entonces, los municipios, a través del desarrollo urbano y a través del control también municipal, pues tengo que tener una opinión o un dictamen de uso de suelo aprobado para poder continuar. Es por eso que las autoridades federales hoy por hoy pues están respetando mucho este tema de los municipios a través de solicitar a todos los que quieran incursionar a las actividades del sector hidrocarburos que primeramente tengan un uso de suelo, es decir, el visto bueno por los municipios y las autorizaciones correspondientes por los estados. Ahora, tengo que tener un proyecto ejecutivo, este plano, este levantamiento topográfico en donde se deslinda el predio, pero también tengo que tener un proyecto ejecutivo con sus memorias de cálculo, ¿no? En el proyecto ejecutivo, pues tengo que tener los planos estructurales de instalaciones y el detalle constructivo, como ya lo hacemos
actualmente con otro tipo de instalaciones, como por ejemplo las gasolineras. Y bueno, les comentaba ahorita que todo lo referente a la regulación local, pues tiene que ver mucho con las particularidades de cada municipio y de cada estado. Y ahora, en cuanto a la SEA, ¿qué le aplicaría? La SEA ya dijimos que regula la materia de seguridad industrial, ambiental y operativa, que nació el 3 de marzo del 2015. Y cuando la SEA se crea, pues no tenía ninguna norma oficial, y entonces se emite el 3 de diciembre del 2015 una norma emergente, la 001. En esa norma emergente, como antecedente, sí consideraba la modalidad de estación de servicio para autoconsumo. Esta norma estuvo en vigor aproximadamente un año. Y el 7 de noviembre del 2016 se publicó esta norma como consulta pública. Estuvo, como les decía, como norma emergente un año, y posteriormente ya nace la 005, la definitiva, ¿ok? Ahora, ¿pero qué nos dice la ley de ASEA en su artículo 5 como parte de sus atribuciones? El artículo 5 habla de todas las atribuciones de la agencia, pero en la fracción tercera nos dice que la ASEA regula, supervisa y sanciona en materia de seguridad industrial, operativa y ambiental todo lo relacionado con las actividades, incluyendo las etapas de desmantelamiento y abandono de las instalaciones del sector de hidrocarburos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues con esto nos queda claro que es competencia de la agencia, y en su momento, en el 2019, la agencia emitió un criterio, es decir, una buena práctica sobre la delimitación de la agencia para regularizar la materia de protección industrial, ambiental, de las instalaciones asociadas a la actividad de autoconsumo. En este criterio, la agencia determina que esas instalaciones de autoconsumo son equiparables a la actividad de expendio al público, dadas que en ambas actividades se emplea infraestructura y equipos similares, y que estas conllevan tanto almacenamiento y despacho, que ambas requieren un permiso de la comisión, y que ambas pues están sujetas a un riesgo inminente, que son sujetas a incidentes, accidentes, y bueno, aquí se delimitó la competencia en este criterio, o lo aclara en este criterio, que ya lo quitó la SEA de su página de internet, pero nos sirve como referencia para ver que aquí la SEA en este criterio dice que le aplica la norma 5. La norma 05 de ASEA, que ahorita vamos a ver más adelante, pues es para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y para expendio de diésel y gasolina. Como nos podemos dar cuenta desde el mismo concepto de la norma, aquí nos habla de distintas etapas del proyecto. Para almacenamiento, el autoconsumo pues almacena. Expendio de diésel y gasolina. Esta instalación de autoconsumo también expende, aunque no a particulares ni al público, pero aquí desde la definición de la norma y desde el campo de aplicación, dice que esta norma aplica en todo territorio nacional y es de observancia obligatoria para los regulados responsables del diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolina. Por lo tanto, a la hora de regularizar este tipo de patios de autoconsumo, se aplica principalmente un análisis de riesgo para determinar si el proyecto es viable o no. Es decir, para saber si está en una zona protegida, una zona pues donde va a tener un impacto negativo, ¿no? O que el proyecto no va a ser viable porque se identificaron riesgos negativos asociados con el desarrollo de esa actividad. Y de ahí, pues se requiere el visto bueno también de un tercero autorizado para saber si ese proyecto también se alinea a la norma vigente, ¿no? Como comentábamos en un inicio, la SEA está trabajando con un lineamiento particular
para el diseño y la construcción, operación de ese tipo de actividades. Desconocemos mayores detalles al respecto, pero es una necesidad que tenemos para acotar lo que se tiene ahorita en la norma 5 a este tipo de actividades, ¿no? También requiere, por supuesto, como cualquier predio donde se vayan a desarrollar actividades del sector hidrocarburos, requiere una manifestación de impacto ambiental o un informe preventivo, es decir, obtener una resolución en materia de impacto ambiental desde el diseño y la construcción del proyecto hasta la operación y mantenimiento para analizar el impacto que va a tener el desarrollo de este tipo de actividades. Así como el dictamen que comentábamos ahorita, el tercero de la norma 5, este tipo de actividades también le aplicaría un SASISOPA, que es un sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección medioambiental. Y este tipo de actividades también, como expendio, está sujeta a este tipo de obligaciones. Requiere un protocolo de respuesta a emergencia por el hecho de que almacena y despacha producto, y ya comentábamos ahorita también en las mismas motivaciones de ASEA que el hecho de almacenar producto y despacharlo, aunque no sea al público en general, tiene los mismos riesgos, o los riesgos son similares, y este protocolo de respuesta a emergencia, al final de cuentas, es qué tan preparada está la instalación para responder a alguna situación emergente, ¿no? Y cómo también vamos a colaborar con los vecinos a través de distintos comités locales de ayuda mutua, y en este sentido poder estar listos con las brigadas y demás. Los medios de comunicación con la CEA, así como la CNE, tiene un portal digital, una oficialidad de partes electrónica, donde se ingresan algunos trámites, no todos. Ahorita estamos en un proceso de actualización con una nueva versión 2.0. Sin embargo, pues este tipo de actividades reguladas por la ley también tienen que tener pues un portal para todo tipo de notificaciones y obligaciones que tenemos dentro de este portal, y extraer esta clave única del regulado, que es el identificador que tiene la instalación, el regulado, para todos los fines dentro de la agencia, ¿no? Se requiere un estudio de vientos dominantes, que no es otra cosa más que ver la velocidad del aire y también la dirección de dónde a dónde va, y este tipo de actividades que almacena y despacha hidrocarburos lo solicitan por el tema de los riesgos, ¿no? Comentamos ahorita, requiere una manifestación de impacto social, esto con la Secretaría de Energía. Esta trae nuevas condicionantes hoy en día con la nueva ley, y no solamente es la solicitud y buscar la resolución, sino también atender las recomendaciones y las obligaciones que se desprenden con la autorización de esta famosa manifestación de impacto social. Con la Comisión Nacional de Energía, pues se requiere el registro en la oficialidad de partes. Si fuera un solicitante nuevo, hay que tener este portal también para todo tipo de notificaciones, y por medio de este portal vamos a hacer la solicitud del permiso. Como yo les comentaba, ya hay requisitos y demás para cumplir con esta solicitud. Ahora, una vez que tú ingresas la solicitud, ¿qué va a considerar el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía para otorgar el permiso? Va a considerar, entre otros puntos, la localización del proyecto, los volúmenes que tú vas a recibir, almacenar y despachar, y obviamente que esta tenga una secuencia lógica y que cuadre con los vehículos automotores de la misma compañía que vamos a suministrar, para que esté todo amarrado también a mi trazabilidad y al volumen, a la demanda que yo tengo, porque ese volumen pues es el que yo voy a expresar que es mi necesidad. Si posteriormente hubiera un aumento en el parque vehicular del permisionario, pues entonces yo tendría que hacer también una actualización al título del permiso, porque mi demanda puede variar en función del aumento del parque vehicular. En ese sentido, también algo importante que considera
el comité técnico es que cuál va a ser el impacto que va a tener este proyecto en el sano desarrollo del mercado, ¿no? Por eso es importante la geolocalización. ¿Qué impactos voy a tener o qué va a beneficiar este proyecto? ¿Qué necesidad va a atender en esa región en particular? Y que, por supuesto, cada proyecto se alinee a los criterios vinculantes o a la planeación vinculante de la política pública, porque va en sentido, pues, que todos los proyectos se apeguen al Plan México y a la política vinculante actual, ¿no? La ley de planeación energética y varios instrumentos jurídicos de la política energética actual establecen la política vinculante como la necesidad actual del gobierno y que todos vayan caminando o vayamos caminando hacia ese criterio. También se pueden establecer algunas evaluaciones ya particulares que se requerirán en algunas solicitudes de información adicional o requerimientos de información adicional. Y bueno, esto que estamos viendo en pantalla es un permiso reciente que acaba de otorgar la Comisión Nacional de Energía, entre otros que autorizó, para la actividad de despacho de autoconsumo de petrolíferos. Este permiso que estamos viendo es un ejemplo de un permiso vigente otorgado por la Comisión Nacional de Energía el 1 de septiembre del 2025, donde esta es información pública y que podemos observar que el reglamento de la ley dice que este permiso se va a otorgar con una vigencia de hasta 15 años. Sin embargo, los permisos que se han estado otorgando ha sido de 10 años, como podemos ver en pantalla. Este permiso que se otorgó en septiembre tiene una vigencia de 10 años contados a partir del otorgamiento del permiso, que fue en septiembre del 2025, por lo tanto estaría venciendo en septiembre del 2035. Ahora, si bien es cierto, en la ley o en el reglamento también nos establecía que los permisos no iban a ser prorrogables, aquí hemos observado que el título del permiso dice que este permiso puede ser prorrogado a solicitud del interesado por la mitad del tiempo de la vigencia original. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso en particular que estamos analizando, se va a vencer en septiembre del 2035, un año antes va a solicitar que haya una prórroga de la mitad del tiempo, es decir, por 5 años más, y después de esos 5 años que ya se venzan y ya no tienes la oportunidad, se va a solicitar un nuevo permiso bajo el contexto actual o lo que exista en su momento, que ya estamos yéndonos como hasta el 2040 con estos 5 años de prórroga adicionales, ¿ok? Por eso es importante conocer los detalles particulares de cada permiso porque varían en algunos puntos. Ahora, dentro del mismo permiso que estamos analizando vigente de la Comisión Nacional de Energía, nos habla de que este despacho para autoconsumo, si bien es cierto, fue autorizado, esto no exime la responsabilidad del participante de obtener todas las autorizaciones o licencias o permisos de las autoridades federales o locales que les aplique. Es decir, por el hecho de tener el título del permiso, que es mi licencia de operaciones, no significa que con eso ya cubro todo lo demás. Tengo que cumplir con el resto de la regulación que aplica para dicha actividad, que estuvimos viendo algo de la SEA y ahorita vamos a ver también algo del SAT, ¿no? Ya vimos lo que le aplica con las autoridades locales, que ahí lo que observamos nada más son algunos casos, no todos, porque ya dijimos que es según la entidad federativa y según los reglamentos locales aplicables. Vimos el tema de lo que le aplica en la SEA con la regulación de seguridad operativa ambiental e industrial, aunque ahí está algo pendiente todavía que ya lo comentamos. Vimos lo de la CENER, del impacto social, lo del permiso de la Comisión Nacional de Energía. Y en el tema del SAT, ¿qué le aplica? El SAT lo que te dice, al final de cuentas, es que si tú tienes un permiso de la CRE o de la CNE, tienes que cubrir los controles volumétricos y tienes que cubrir a partir de enero del 2022
con un certificado y tienes que mandar tu reportería, etcétera. Pero si tú cuentas con un permiso, no importa el volumen, a ti te aplica control volumétrico. ¿Ok? Pero si tú no tienes permiso, pero tú consumes un promedio de 75,714 litros promedios mensuales, entonces pues sí te aplicaría control volumétrico. Entonces esas son las dos diferencias. Contar con un permiso sin importar el volumen, te aplica control volumétrico, o si tienes un volumen de los 75,714 litros promedios mensuales, aunque no tengas permiso, en estricto derecho debemos de estar emitiendo los controles volumétricos. Y a partir del 1 de enero del 2022, que hubo varias reformas con la resolución de la miscelánea fiscal relacionados al tema de control volumétrico, pues se tienen que contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos. Es decir, todos los equipamientos relacionados a la medición, que estos instrumentos de medición estén revisados, calibrados, toda la instrumentación se le tiene que dar mantenimiento con un sistema de gestión de la medición, etcétera, etcétera. Se tiene que contratar también año con año a un tercero autorizado para la revisión y el otorgamiento o no de un certificado que cubra con todo el anexo 30 de tanto los equipos, programas informáticos, de la seguridad y funcionalidad de los equipos y programas para llevar controles volumétricos. Y también se tiene que obtener y enviar, aunque le aplica nada más el importador este tema anexo 32, pues también tenemos que obtener esa información y transmitirla, así como lo hacemos con el resto de las actividades que regula la ley, porque sabemos que hoy por hoy toda la cadena de valor le aplica el control volumétrico, y esto es una obligación de las más importantes que establece la ley y de donde tenemos que estar muy al pendiente por todos los actos de molestias que están llegando por parte de la autoridad fiscal. Ahora, bueno, ya nos dieron el permiso, ya estamos con el permiso. ¿Qué obligaciones yo tengo que estar cumpliendo a partir de que tengo un permiso de autoconsumo? La operación de este tipo de instalaciones asociadas al despacho de autoconsumo es responsabilidad del permisionario. En todo momento, el permisionario es responsable del cumplimiento de las obligaciones y condicionantes técnicas. Esto porque es importante traerlo sobre la mesa, porque a veces me dan un equipo en comodato, me lo dejan en una propiedad privada para ahí almacenar y despachar producto a mis vehículos, pero al final estoy dentro de una jurisdicción federal, estoy almacenando y despachando producto en un predio con un representante legal y que debe de estar completamente regularizada en municipio, en la federación y en todas estas materias que estamos platicando, que son algunas, porque también me aplica STPS como centro de trabajo, protección civil, bomberos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estamos viendo como que lo elemental. Pero bueno, el tema es de que dentro de las obligaciones te dice todo lo que sucede en esa instalación es por parte del permisionario. Y el permisionario está en una fuente fija, está en una ubicación fija, en donde cualquier momento puede ser sujeto de inspección, vigilancia o cualquier acto de molestia. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras obligaciones tendría que yo estar cumpliendo ya que me dan el permiso? Tengo que estar cumpliendo con pólizas de seguros de responsabilidad ambiental, de responsabilidad civil. Tengo que estar también actualizando o modificando la estructura accionaria. Tengo que estar teniendo también programa mensual de fugas y derrames, programas de mantenimiento preventivo y correctivo, bitácoras operativas, pruebas de laboratorio de ensayo para medir la calidad del producto, aunque no le vendo al público en general, aunque el despacho es únicamente para vehículos automotores. Estas tienen que estar también cubriendo la calidad y la cantidad en este tipo de sitios, así como un dictamen de calidad de los petrolíferos, porque al final este tipo de patios tiene que acreditar la trazabilidad y por transferencia de custodia la cantidad y la calidad. También tienen que llevar controles volumétricos, como ya lo platicamos anteriormente.
Como es una instalación de jurisdicción fija federal, tengo que también tener una licencia de funcionamiento ambiental y una cédula de operación anual, registro de generador de residuos peligrosos. Tengo que también realizar mi pago de supervisión anual, como lo hacen todas las actividades permisionarias con la comisión. Informar de algún tipo de incidentes y accidentes conforme a la disposición de la CIA de ASEA. Despachar únicamente los productos y marcas autorizadas en el permiso. Para eso yo tengo que acreditar quién me va a suministrar y ese contrato de suministro tiene que especificar el volumen y la marca que me va a estar suministrando y de esa manera tiene que haber una secuencia lógica con la trazabilidad. Es decir, como autoconsumo yo no le pudiera estar comprando al mejor postor del mercado porque estoy alineando la trazabilidad a un contrato de suministro, a una marca comercial que almaceno y despacho para que no se pierda esa trazabilidad. Realizar reportes estadísticos. Les comentaba ahorita que este tipo de permisionarios diariamente tiene que conectarse al portal de la comisión también para mandar sus volúmenes a la CNE. Resguardar, obviamente por control volumétrico, la información de todas sus operaciones mediante control volumétrico, aunque se sube mes a mes, la obligación también es el resguardo diario. También se tiene que implementar, comentamos, un sistema de gestión de la medición. También se tienen que cumplir todas las recomendaciones y especificaciones del impacto social. Son algunas, ¿no? Porque hay muchas otras más. También la comisión puede requerir al permisionario cualquier tipo de información y en cualquier tipo de reporte durante el desarrollo de las actividades, como recientemente lo hizo con la reconfirmación con algunos permisionarios del reporte de precios los viernes o información financiera o cualquier otra, ¿no? Entonces, este se queda abierto como una obligación futura, digamos, porque cuando la comisión requiera para fines estadísticos cualquier dato, pues lo va a solicitar y el permisionario está obligado a realizarlo, ¿ok? También este tipo de permisionario se tiene que sujetar a cualquier lineamiento que le aplique respecto a las relaciones con personas que formen parte de su mismo grupo empresarial. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo estaciones de servicio, pero también quiero colocar un patio de autoconsumo, bueno, cada actividad está regulada de distinta forma, el alcance de la actividad es diferente y las obligaciones de cada uno de ellos pues se tiene que cumplir en tiempo y forma de acuerdo a los términos y condiciones de cada permiso. ¿Ok? En todo momento, durante la vigencia del permiso, la comisión puede solicitar al permisionario que acredites la posesión legal de la instalación. Es decir, aquí la comisión quiere tener certeza que esta actividad se está desarrollando en un predio legalmente, que la posesión legal está todavía con el permisionario, es decir, que todavía te lo siguen rentando o todavía el permisionario sigue vigente o sigue siendo propietario de ese terreno, etcétera, etcétera. Entonces, en todo momento la comisión va a poder solicitar que le acredites que cuentas todavía con la posesión legal de ese predio. Ahora, vamos a entrar a las sanciones. Si yo en este momento estoy vendiéndole a un patio de autoconsumo o tengo un patio de autoconsumo que no está regularizado, ¿cómo me va a sancionar a mí la autoridad? El artículo 87 del reglamento de la ley del sector hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial el 3 de octubre del 2025, establece una obligación solidaria para todas las partes. ¿En qué sentido? Dice que queda prohibido a las personas permisionarias prestar o recibir servicios inherentes a las actividades permisionarias, así como comprar o vender petrolíferos a las actividades que en términos de la ley requieran de un permiso y no cuenten con él. Y vamos a hacer un paréntesis en este artículo. ¿Qué significa esto? Que si yo soy distribuidora o soy comercializadora de petrolíferos, que de acuerdo al alcance de la actividad le pudiera vender a un patio de autoconsumo
pero el patio de autoconsumo, de acuerdo a la ley, sí requiere de un permiso y no cuenta con él, yo estaría también cubriendo sanciones o estaría sujeto a distintas sanciones. ¿Y qué sanciones establece aquí la ley? Son sanciones económicas y corporales. Las sanciones económicas que establece la ley habla del artículo 121 de la ley del sector hidrocarburos, en la fracción primera, inciso K, habla de 17,000 a 517,000 uvas y en la fracción 2 de 34,000 uvas a 1,000,000 de uvas, que son la mínima de 1.9 millones de pesos a 116 millones de pesos. Pero también, como nos podemos dar cuenta aquí en pantalla, también dice que en su caso hacer del conocimiento a la autoridad competente para efectos de la actualización de las conductas previstas en la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos y de la normatividad aplicable. Entonces, ¿qué significa esto? Que también uno de los riesgos y sanciones es que al momento de notificarlo a la fiscalía, se llega a la fiscalía y obviamente se clausura el sitio y se llevan detenidas a las personas que están dentro del radio de acción. Ahora, ¿qué dice el artículo 88 que es parecido a este que acabamos de analizar? Que dice que queda prohibido a las personas usuarias y usuarias finales contratar o prestar servicios, comprar o vender petrolíferos a particulares que en términos de la ley requieran de un permiso y no cuenten con este. Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy por hoy es crítico, es fundamental el poder vigilar a todas las partes relacionadas que participan en la operación que yo desarrollo, es decir, mis contratos de suministro, quién me está prestando el servicio de logística, los permisos de la comisión actualizados, el parque vehicular autorizado de la empresa que me está suministrando ese producto, que me está prestando el servicio de la logística, el contrato correspondiente. La transparencia de información hoy por hoy se vuelve fundamental, no solamente con control volumétrico, sino también con los reportes que realizamos estadísticamente a la comisión, y los que son franquicia Pemex también envían control volumétrico a Pemex todavía. Y en ese sentido, toda la información pues tiene que tener una secuencia lógica y tiene que tener sobre todo una trazabilidad. Entender y conocer de dónde salió el producto que estoy recibiendo en ese tanque de almacenamiento y que posteriormente lo voy a suministrar a otros vehículos automotores. Entender muy bien el trayecto desde origen a destino y obviamente acreditar documentalmente que ese es un producto lícito, que tengo mis contratos de suministro. Ese contrato de suministro lo hice con una empresa seria, con una empresa formal, con una empresa legalmente establecida, con una empresa que cuenta con todos los permisos vigentes y presentes con las autoridades competentes actuales. Igualmente, la empresa que estoy contratando para el suministro del flete, tengo un contrato de la prestación del servicio del flete. Ese contrato establece el radio de acción o de dónde a dónde me va a llevar el producto. Cumple esa pipa con un permiso y se encuentra ubicado en el anexo 1 del parque vehicular. Está debidamente actualizada. Lo puedo corroborar con código QR o con el padrón vehicular de la comisión, etcétera, etcétera. Y aquí hay algo muy importante que estamos viendo en pantalla en el artículo 88, porque dice que las personas referidas deben de corroborar que su contraparte en la transacción comercial cuentan con el permiso vigente emitido por autoridad competente. ¿Mediante qué? Mediante una consulta pública que puedes realizar en las plataformas gubernamentales. ¿Qué significa esto? Que para yo asegurarme que mi contraparte cuenta con un permiso vigente, yo tendría que hacer mi labor. ¿Cómo? Consultando a través de las distintas herramientas tecnológicas gubernamentales si esta empresa
que me está prestando el servicio del flete o que me está suministrando el producto, que previamente la recomendación es generar el expediente de estas empresas y revisarlas y analizar legalmente y técnicamente cómo está su situación. Pero también aquí habla de que se tiene que revisar para asegurarnos o corroborar que esta empresa cuenta con un permiso. Porque en caso contrario, si esto no lo hacemos, y en caso de contravenir, ¿qué significa esto? Que en caso de contratar un servicio o de comprar o vender el petrolífero a alguna de las partes que de acuerdo a la ley requiere de un permiso y no cuente con este, yo también soy obligado solidario. Y las sanciones económicas aplicables ya las vimos, de 1.9 a 16 millones de pesos, pero también se puede dar parte a las autoridades correspondientes a la Fiscalía para que se aplique lo que le corresponde de acuerdo a la ley federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos. De aquí las sanciones, aparte de clausuras, pues son sanciones de penas corporales, ¿verdad? Es decir, cárcel. En ese sentido, el artículo 22 bis de esta ley establece que si una persona se visita y no cuenta con un permiso de la comisión o no acredita la procedencia lícita del hidrocarburo, entonces se da la clausura de esa instalación. Y comúnmente la ley aplica con la Fiscalía la detención de las personas que están dentro de la instalación. Entonces, es importante conocer esta ley y ese artículo que habla precisamente de la clausura. Vamos a ir adentrándonos ya a las conclusiones para dedicar un tiempo para las preguntas y respuestas, pero en conclusión, pues estos patios de petrolíferos, de autoconsumos no regularizados en los últimos años creció mucho y ha sido un piso disparejo para estaciones de servicio que cumplen con muchísima regulación. Y también se presume que en estos patios pues se va mucho producto irregular, justo porque son actividades en patios que no tienen ningún tipo de regulación, que también son un riesgo para la salud de las personas, para el medio ambiente, la seguridad operativa, industrial, etc. Y en los últimos años hemos visto en todo el país patios de este tipo, desde chiquitos, medianos y grandes. Y es por eso que la autoridad tiene los focos puestos en este tipo de instalaciones, con verificaciones constantes o información cruzada con los participantes, a través de control volumétrico, identificando quién le compra a quién le vende a quién presta el servicio a quién. Entonces, todos aquellos autoconsumos que están instalados sin un permiso de la comisión en este momento para despachar a vehículos automotores, porque les dijeron que no se ocupaba nada o que nada más se ocupaba algo de municipio, y que hoy te estás dando cuenta que es mucha la regulación desde antes del proyecto hasta que opera. Aquí la recomendación que vamos a entrar ahorita es, desde mi punto de vista particular, analizar y reflexionar tu situación para evaluar esos riesgos, y en caso de estar realizando ese tipo de actividades, mi recomendación sería suspender ese tipo de actividades. Puedes regresar a la estación de servicio a surtirte producto, porque también aquí hay que ponderar riesgos, analizar cada situación particular, pero en ese ponderamiento hay que ver lo que aplica la sanción, no solamente económica, sino también, esto es una cancha en materia penal, muy delicado para todos, y la suspensión de estas operaciones se pudiera llevar a cabo hasta en tanto no se regularice este patio, ¿no? Porque hay un representante legal, hay una propiedad privada que va a responder por cualquier situación que pase. Hay que iniciar la regularización lo antes posible. Yo sé que en muchos casos nos llevaron un tanquecito y nos dijeron que estaba en comodato y que firmáramos un contrato y que no pasaba nada, pero estamos hoy por hoy en un mercado muy regulado, muy fiscalizado, en un país donde hay un problema de huachicol muy grande,
y donde la autoridad estableció una política pública para el combate del producto ilegal a través de modificaciones de leyes, de nuevas leyes, de inspecciones, de vigilancias, por medio del SAT como aliado estratégico al combate del producto ilegal, enviando actos de molestias, enviando cancelaciones de sellos, sanciones, etc. Por eso es que se tiene que ponderar qué tanto estás ganando con esa actividad. Mejor suspenderla, empezar la regularización. Y ahora bien, si tú ya tienes un permiso de autoconsumo, si operas regular, tienes un contrato de suministro y las contrapartes están debidamente regularizadas, la recomendación sería hacer una auditoría de cumplimiento regulatorio para sacar una radiografía, ver las áreas de oportunidad y en base a esos hallazgos establecer un plan de acción para regularizar cada punto o cada área de oportunidad y estar tranquilos. También es muy importante la capacitación constante. Este tipo de foros, este tipo de espacios, revisar la nueva regulación porque esto va a tener muchos cambios. Esto apenas va empezando. Y empezó ¿cómo? Con la ley del sector hidrocarburos, el reglamento y con visitas, con cierres. Hay mucha actividad en sitio precisamente para poder aplicar estas sanciones de la ley federal para prevenir y sancionar delitos en materia de hidrocarburos. Entonces, la capacitación es fundamental. Hasta aquí la información y voy a cederle la palabra al equipo de AMPES para la moderación de preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Daremos pie a publicar las preguntas de nuestros asistentes. Dolores nos pregunta, una vez ingresado el trámite ante la CNE para obtener el permiso, ¿se va a poder vender a estos clientes? Una vez sí, efectivamente, una vez que obtengas el permiso, el ingreso no nos da ninguna garantía. La autorización se desprende a partir de la obtención del título del permiso. Es decir, si tú te dedicas a comercializar o distribuir el producto, que en teoría la ley te imposibilita de venderle este tipo de patios si no cuentan con un permiso, cuando lo obtengan y te demuestren que ya lo tienen, pues habría que ver los términos y condiciones y particulares para pegarnos a ellos y entonces poder realizar o tener relaciones comerciales con estos permisionarios. Muchísimas gracias. Sandra nos pregunta, ¿al autoconsumo le aplica la licencia de funcionamiento? La licencia de funcionamiento sí le aplica a las actividades de autoconsumo por el hecho de que es una jurisdicción fija federal del sector hidrocarburos, almacena y despacha petrolíferos y está dentro de la ley de ASEA como atribución en la parte de seguridad industrial, ambiental y operativa. Dolores nos pregunta, si nuestros clientes la mayoría son del sector agrícola que no llegan a los 40 metros cúbicos mensuales, pero cuentan con tanque, ¿qué permiso les aplica de autoconsumo o de almacenamiento, ya que ellos han investigado y hay confusión? Dependiendo, estos si lo utilizan, por ejemplo, para alguna maquinaria, para un proceso productivo, sería almacenamiento para usos propios. Si es para tractor, considerado como un vehículo automotor,
todo lo que tenga motor es un autoconsumo. ¿Ok? La siguiente. Derivado de que la operación de trasvase solo está permitida a tanques que se encuentran regulados, sea cual sea la capacidad, todos los que reciban petrolíferos ya no pueden recibir dichos combustibles si no tienen permiso de la CNE. No, nadie puede recibir productos si no tiene permiso de la CNE. Ninguna. Y efectivamente hubo una modificación a las operaciones de trasvase, que estas ya no se pueden ir directamente al autotanque, sino un sistema fijo de almacenamiento. Muchas gracias. Si la actividad está dentro de una planta de comercialización, ¿las obligaciones para autoconsumo son independientes a las obligaciones de la planta de comercialización? Por ejemplo, tener 2 pólizas de seguros. Sí, cada actividad está debidamente regularizada y está bajo un sistema fijo de jurisdicción federal, es decir, el patio de autoconsumo tiene que estar alineado a un proyecto ejecutivo. En el proyecto ejecutivo obviamente se indica la superficie del proyecto, el sistema que vas a manejar, cuánto capacidad de almacenamiento, y bueno, de ahí se desprende una serie de obligaciones periódicas, ya que te lo autorizaron, que tienes que estar cubriendo, como la póliza de seguros. Ahora, la actividad de comercialización, que es el broker, que es aquel que compra y vende producto, al no tener infraestructura y que no tiene un sistema de almacenamiento, tiene un domicilio para oír, recibir notificaciones únicamente. Cuando tú solicitaste un permiso, únicamente te pidieron un domicilio para ir recibir notificaciones, porque es una oficina administrativa. Ahorita lo que te pide la nueva ley es que indiques cuál es tu zona de influencia como comercializador. Ahí, en el patio de autoconsumo o en las oficinas de autoconsumo, pudieras tener tu domicilio para oír recibir notificaciones de la comercializadora. ¿Ok? Sin embargo, las dos actividades tienen alcance distinto, tienen obligaciones distintas y cada uno tiene que cumplir con ellas, así como vienen en los términos y condiciones del mismo título del permiso, que básicamente es nuestra licencia para operar. Muchas gracias. ¿Cómo se envían los controles volumétricos si aún no hay permiso? Bueno, estas son estrategias tecnológicas que te tiene que ayudar los distintos proveedores de controles volumétricos, que aquí por medio de AMPES tenemos un listado de varias empresas que se dedican al control volumétrico, que el equipo de trabajo de AMPES te pudiera mandar a las empresas especializadas, pero al final, pues son todos los datos relacionados a la adquisición del producto, al almacenamiento y al despacho a estos vehículos automotores, que no está ligado a un título del permiso porque no se cuenta. Sin embargo, el volumen se acredita los 75.714 litros promedio mensuales, y que te obliga, de acuerdo a la resolución de la miscelánea fiscal de esta autoridad del SAT, para que tengas que estarlos enviando. Entonces, aquí la sugerencia es que te acerques con con alguno de ellos, especialistas en la materia, y que aquí en AMPES hay varios. Gracias. ¿Qué escenario se vislumbra ahora para el proyecto de la NOM 023 que sustituirá a la 005 ASEA, en la que ya no considera las estaciones de autoconsumo o despachos? ¿Qué alternativas tenemos para cumplir con la CNE, que ahora es más estricto para la solicitud y para cumplir obligaciones? Bueno, el escenario que estamos esperando a corto plazo es que la CEA emita los lineamientos o la disposición o el instrumento que consideren conveniente para regularizar las fases del proyecto de este tipo de actividades de autoconsumo. Hasta donde tenemos conocimiento, están trabajando con ella y esperemos que sea pronto. Mientras tanto, estamos atendiendo el tema con la norma 5. Nosotros hemos regularizado ya algunos patios de autoconsumo y estamos en proceso de la regularización de otros más importantes en el país, que no nos estamos esperando a que se publique una norma particular, lo estamos haciendo conforme a la norma 5.
¿Qué alternativas tenemos? Ya empezar a analizar con un levantamiento tu instalación. Iniciamos con un levantamiento para conocer la actividad, las condiciones del predio, porque ahí en ese levantamiento hacemos distintas sugerencias, vemos también un mapeo con un análisis de riesgo y también presentamos pues un cronograma de tiempo a la regularización. Entonces, ¿qué alternativas? Si tú te dedicas o te pretendes regularizar o ya te dedicas a un tema de autoconsumo, hay muchas alternativas. Es decir, los que van a poder cumplir con todo esto, pues son empresas serias, formales, empresas que lleven a la profesionalización de las actividades a las que se dedican, a la línea de cada una de las autoridades que regulan al sector y alinear el proyecto a cada instrumento jurídico aplicable. Entonces, esto, desde mi punto particular, no va a ser para todos. Es decir, un autoconsumo que almacena y despacha 4,000 litros en un mes, por decir un ejemplo, porque se me facilitó de esa manera, me trajeron el tanque y aquí vienen y me lo traen y mucho más barato, pues no me va a convenir por ese volumen que traigo cubrir todos estos requisitos, que es tiempo y dinero y compromisos regulatorios, porque a partir del otorgamiento del permiso se desprenden una serie de obligaciones muy estrictas. Voy a entrar a una cancha de fiscalización mayor por un volumen que no es necesario. O, por ejemplo, estoy ubicado en un terreno que ni es mío, ni tengo regularización de ningún tipo, no tiene condiciones el terreno, estoy fuera. Entonces, esto va a aplicar para algunos y desde mi punto de vista, algo positivo es que se va a premiar pues a las empresas que sí quieren hacer las cosas bien y las demás pues que poco a poco pudieran retornar ese volumen a las estaciones de servicio, ¿no? Digo, los que quieren operar bajo la lupa de la regularidad, ¿no? Si la actividad de autoconsumo está dentro de una planta comercializadora, igualmente se requiere un SACISOP autorizado, protocolo de respuesta a emergencias independiente de la planta comercializadora, o con el SACISOP y protocolo de emergencia de la planta es suficiente. Mira, cada uno tiene que tener lo propio. O sea, no podemos utilizar lo que ya tengas de la comercializadora. No, no se pudiera. Entonces sí tendría que tener, cada actividad regulada tendría que tener su parte. Y aquí es importante mencionar que el reglamento dice que podemos tener múltiples actividades, pero aquí no puedo tener un sistema compartido, es decir, no puedo compartir esa superficie con otra. Es decir, si yo quiero tener más adelante de esa comercializadora infraestructura, yo no puedo estar una comercializadora y un autoconsumo en el mismo predio. Yo lo único que te decía es que como la comercializadora no tiene infraestructura en estricto derecho, nada más es un domicilio para ir a recibir notificaciones, pues sí pudieras tener ese domicilio para ir a recibir notificaciones donde está el autoconsumo, porque no hay especificación técnica o lineamiento particular para el domicilio para ir a recibir notificaciones. Pero yo no pudiera tener instalaciones de una comercializadora, ya hablando de tanque de almacenamiento y despacho de una comercializadora, y también de autoconsumo en una misma superficie. Yo tengo que tener delimitados los proyectos. Pero supongamos que en tu caso particular la comercializadora no tiene infraestructura y nada más es la oficina. O sea, sí puedo tener el domicilio, repito, para ir a recibir notificaciones, pero cada título de permiso tiene el alcance de su actividad muy delimitada y tiene sus obligaciones y se tienen que cubrir todo por separado. ¿Ok?
Entrando enero, ¿se puede ingresar en físico la obligación emisiones a la atmósfera ante ASEA, ya que al día de hoy ASEA no me ha confirmado mi inscripción a la OPE 2.0? Sí, lo puedes ingresar en ventanilla. ¿Nueva regulación considera que la infraestructura debe estar a nombre del propietario del permiso o es posible tener concesionada la infraestructura? Puedes tener un contrato de arrendamiento como platicábamos. Al final, aquí tiene que haber un peso jurídico de la posesión, ¿no? No precisamente tiene que ser tuyo, pero puedes tener un contrato donde te den el propietario o los propietarios te den el derecho, el uso de esa instalación por cierto tiempo determinado. Y aquí es muy importante que esas autorizaciones del uso y disfrute de ese predio en cuanto a las vigencias, pues estén los más amplios posibles, ¿no? Si te van a dar una autorización para usar ese predio, pues que sea una autorización con el mayor tiempo posible para que se busque la máxima en la vigencia del título del permiso que se va a expender. Y también es muy importante que todos estos documentos de la posesión legal del predio pues tengan un peso jurídico a través de la ratificación ante notario público, ¿no? Que todos estos documentos hayan pasado a manos de los notarios públicos o federatarios. ¿Qué pasó si hace tiempo la ASEA me emitió una resolución del IP y me dijo que no es de su competencia, que era competencia estatal? ¿Me sirve ese documento ahora para tramitar mi permiso de consumos ante la CNE o debo ingresar de nuevo el trámite a la ASEA? Tienes que ingresar un nuevo trámite porque la SEA bajo este nuevo contexto legal se aclara la competencia federal y ese documento que en su momento te dieron con la anterior administración, que he tenido la oportunidad de revisar algunos, esos ante el nuevo contexto legal ya no serían aplicables. Te sirve como referencia únicamente, pero legalmente hablando, pues ese ya no es válido porque ya no es la autoridad competente. Ya lo que te pusieron ahí ya cambió bajo la nueva ley del sector hidrocarburos. Ahora es competencia exclusivamente competencia federal. Para una estación de servicio que le suministra a su autotanque que acarrea el combustible, ¿aplicaría solicitar ese permiso de autoconsumo? No, recordemos que la estación de servicio es venta al menudeo al público en general directamente al vehículo automotor. Entonces, es delimitado el alcance de su permiso, únicamente ahí le suministra a un vehículo automotor directamente al vehículo, al público en general. Ahora, su pipa que le trae el producto tiene su propio permiso o debería de tener su propio permiso vigente, que es un permiso para el transporte por medio de distintos aductos, modalidad autotanque o semirremolque, y que este tiene sus particularidades, alcance, que es únicamente el traslado del producto de un punto a otro y que tiene que cubrir con ciertas obligaciones, y el transportista también tiene que acreditar la trazabilidad mediante carta aporte y todos los documentos aplicables para en caso de que detengan la pipa en ese tránsito, pues que pueda acreditar el origen y destino del producto y muchos otros temas más. Pero aquí el autoconsumo es únicamente para aquellas industrias o aquellas empresas que requieren tener el producto ahí para no ir a la gasolinera y poderse autodespachar sus propios vehículos automotores. Y bueno, pues tienen que acreditar muchísimas cosas que vimos ahorita. Si yo desinstalo y solicito la regularización del autoconsumo, pero tenía 4 años operando, ¿tengo algún riesgo de sanción? Sí, sí tendrías un riesgo de sanción. La autoridad tiene la atribución amplia para sancionar este tipo de conductas debido al hecho de que tendrían conocimiento de que la instalación operó en la irregularidad. Aquí hay que buscar algunas estrategias. Mi recomendación sería, como ya les había comentado anteriormente en la página de recomendaciones finales, dejar de operar
y empezar a hacer una visita al patio y poder hacer las recomendaciones particulares. Pero sí pudiera tener, o sea, sí tiene la autoridad toda la atribución para poder sancionar este tipo de conductas por el simple hecho de que tendría conocimiento de que operó en la irregularidad. Si no contamos con manifiesto de impacto ambiental, ¿qué alternativas tenemos o qué es lo consecuente? Me imagino que te dedicas al autoconsumo, ¿no? O a cualquier tipo de actividad fuente fija debe de contar con una resolución vigente, presente con la autoridad competente en materia de impacto ambiental, ya sea por medio de un informe preventivo o una manifestación de impacto ambiental, dependiendo de las condiciones del sitio. Y en este caso, si no contamos con ella, pues tenemos que buscar y analizar la situación particular, porque hay que analizar si te inscribiste al censo del Ponte al Día de octubre del 2022, si te visitaron al respecto o no te visitaron, si te inscribiste hasta el 30 de junio del 2025 al Renagas, ahí viene la segunda etapa de Renagas, si tienes por lo menos algo del municipio del estado, o sea, hay muchas situaciones particulares que se tienen que analizar. Te vamos a dejar aquí los datos o vienen ahí en la presentación y con todo gusto podemos analizar la situación particular. Aparte de los contratos de suministro, ¿qué otros documentos o formatos debo presentar para una trazabilidad correcta? Tienes que presentar los FDIs de las partes que están participando en toda la cadena, es decir, si hay un intermediario de algún comercializador, algún distribuidor, tienen que venir los FDIs desde origen hasta el destino, carta aporte, orden de embarque, calidad del combustible, los contratos tanto del suministro, del licenciamiento de marca, de la prestación del servicio del flete. Aquí la recomendación también de las partes relacionadas, que funciona igual como el 69B en materia fiscal con aquellos contribuyentes que tienen algún pendiente en créditos fiscales y demás, armar los expedientes de las opiniones de cumplimiento fiscal, obviamente la legalidad de la empresa con las actas constitutivas, poderes, etcétera, etcétera, constancia de situación fiscal. Y en el tema de el hidrocarburo, dependiendo la situación, si es un producto importado o de qué terminal salió, y esa terminal, pues si hay una intermediación. Entonces, todo para garantizar y tener certeza con la transparencia de información y datos desde origen a destino. Por cambios de administración y no sabemos con qué correo ingresamos a la OPACA, ¿cómo lo podemos recuperar? Ya mandamos el ticket a mesa de ayuda hace 2-3 meses y nada. Sí, bueno, no es tema de este webinar, pero te voy a responder, Amado. Aquí lo que yo te recomiendo es que ingreses escrito libre, acreditando obviamente la personalidad jurídica del regulado en ventanilla en la oficialía de partes en la Ciudad de México en enero que regresen de vacaciones, y de ahí, con la acreditación, explicar la situación y solicitar por escrito esta necesidad que tienes. Las empresas que se encuentran en el régimen de coordinados podrán seguir suministrando a las diferentes razones sociales desde un mismo autoconsumo o solo al parque vehicular correspondiente a la razón social propietaria del permiso de ese patio. Solamente al parque vehicular correspondiente a la razón social propietaria del permiso de este patio. Las otros vehículos no se pudieran suministrar ahí, aunque pudiéramos analizar el caso y ver alguna figura jurídica de arrendamiento o cualquier otra para acreditar que también pertenecen al objetivo social de esa permisionaria. Entonces, de entrada te digo que está cuadrado a que se suministre únicamente a los vehículos particulares del permisionario que están cumpliendo ese objeto social. Si hay otros regímenes, otras filiales, otras hermanas, otras empresas coordinadas, tendríamos que analizar el caso y establecer una estrategia legal para buscar una figura de acreditar esa relación, ¿no?
¿Se tiene que actualizar el permiso ya otorgado si en este no se menciona la marca que se suministra? Tendríamos que analizar también, Daniel, tu caso particular, porque si bien es cierto, en el permiso no se menciona, si tú te vas directamente a la oficialidad de partes electrónicas cuando solicitaste el permiso, posiblemente ahí se mencione. Si no se menciona y nada más dice gasolinas y diésel, que yo creo que sí se va a mencionar porque en la oficialidad de partes electrónicas, en la solicitud del permiso, tú le pusiste producto, subproducto y marca, que cuando ya te extendieron el título del permiso, esa información ya no sale en tu impresión o en tu visualización, pero directamente si lo ves en la oficialidad de partes seguramente lo vas a tener. Si no, hay que hacer la actualización correspondiente y hay que acreditarlo con tu contrato de suministro, donde el contrato de suministro venga también el licenciamiento de marca y específicamente venga el dato de la marca que recibes, almacenas y suministras. Para un autoconsumo que consume mensualmente 70,000 litros de diésel, ¿considera que es necesario obtener el permiso o mejor regresar a las estaciones de servicio? Pues mira, dependiendo de tu necesidad comercial y operativa, pero yo particularmente, como están las cosas ahorita, lo que te va a llevar de tiempo ahorita el poder regularizar este patio, me atrevería a decir de manera particular que regresaras a las estaciones mientras vas conociendo todos los escenarios. ¿Por qué? Porque aquí hay que considerar varios factores, ¿no? Primero, este proyecto hay que encuadrarlo, la instalación al diseño y construcción de ASEA, la regulación local y obviamente la obtención de la licencia de operaciones y conocer muy bien el costo regulatorio anual para ver cuánto estás ganando por estos 70,000 litros si tú te estás autoconsumiendo, cuál es, digamos, tu ganancia por desarrollarla de esta manera contra el costo que va a tener el impacto económico, regulatorio, tanto en el diseño y construcción y posteriormente el costo regulatorio anual en la operación y mantenimiento. En base a esta tabla se toma la mejor decisión, ¿no? Pero mientras tanto, así como están las cosas, yo te recomendaría regresar ahorita a las estaciones de servicio y hacer este análisis para tener los elementos y poder ponderar la situación y tomar la mejor decisión para la empresa. Si ya tengo impacto ambiental y también el social, ¿qué obligaciones tengo que cumplir? Aún sin tener el permiso de autoconsumo, apenas estamos por comenzar el proceso del permiso. Es importante que leas los términos y condiciones de cada uno de los estudios y de las resoluciones, porque en las resoluciones en cada uno de ellos te pudieran venir ciertas condicionantes en donde se establezca cierta periodicidad. Puede venir a lo mejor que tienes tanto tiempo para construir o para avisar las etapas del proyecto y cierta reportería que cumplir. Entonces, yo te recomendaría que leyeras la resolución en la parte de condicionantes y obligaciones que se desprenden de esa resolución. Para un tanque que funge como de recibo como almacenamiento de usos propios, ¿aplica obtener un permiso? Ya que este mismo tanque se usa también para autoconsumo a vehículos, ahí tiene permiso esa, es decir, tiene las dos actividades. Cuadrada, tenemos dos permisos. Uno de almacenamiento de usos propios, que es cuando utilizamos el producto para llevar a cabo un proceso productivo, y otro de despacho de petrolíferos para autoconsumo, que es cuando recibo, almaceno y despacho un producto para vehículos automotores que van a cumplir el objeto social de la empresa. En ese sentido, yo no puedo tener una sola instalación para llevar a cabo dos actividades, tendría que delimitarla. Y en cada una de ellas va a tener su propio proceso para obtener el permiso y va a tener sus propias obligaciones que se desprenden del título del permiso. Aquí, Janet, es importante conocer el caso en particular, pero de entrada te digo que la ley es cuadrada y cada uno tiene que tener su propio permiso. Es decir, no pudiera tener uno solo para ambas actividades, de acuerdo al contexto actual, como está escrito ahorita. ¿Qué va a pasar mañana? No sé, porque obviamente también
faltan algunas disposiciones y lineamientos que vengan posterior a ello. Lo que tenemos es la ley y el reglamento, como ya lo vimos ahorita, pero considero que esto va a tener muchos cambios, mucha claridad a partir del siguiente año también, porque las autoridades también están estableciendo distintos documentos, como el caso de ASEA que vimos hace un momento, y que poco a poco pues pudiéramos tener escenarios distintos, porque pues hay condiciones particulares en todo el país que se tienen que atender analizando el contexto de cada uno de ellos. Para el autoconsumo se debe cumplir con el generador de residuos peligrosos, dado que ASEA dice no tener trámites para autoconsumo. Sí, y cuando no lo tienes en la OPE, lo puedes presentar en ventanilla por el hecho de ser una instalación de jurisdicción fija federal. El combustible está considerado como un residuo peligroso y dentro de estos patios de maniobras también se pueden generar derrames o también se puede hacer ahí mismo dentro de la misma superficie un cambio de aceite, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos residuos que se generen deben de estar controlados a través de este registro y se tiene que realizar independientemente de que este no se puede llevar a cabo por la Oficialía de Partes Electrónicas, no te impide el hecho de poder solicitarlo en ventanilla. Si cuento solo con cuentalitros en mi autoconsumo, ¿este sirve para cumplimiento del control volumétrico anexo 30 y 31? En estricto derecho no, porque el anexo 30 que habla de las especificaciones o lineamientos técnicos de seguridad y funcionalidad para llevar a cabo controles volumétricos, en el tema de funcionalidad que habla del sistema de gestión de la medición, los instrumentos señalados en el sistema de gestión desde la resolución 811 de la CRE establece que estos sistemas deben de tener toda la comunicación para llevar los datos y transformarlos de litros a pesos y demás. Entonces, son instrumentos muy particulares, ¿no? Que tienen que tener esta funcionalidad para comunicar los datos juntos con los otros instrumentos relacionados, ya sea sondas de telemedición, sensores, para que se lo lleven a una unidad central de proceso y de ahí transformar esos datos con toda la información necesaria como la solicita la autoridad fiscal, ¿no? A través de una guía de llenado y demás. En ese sentido, pues desde mi punto de vista, ese ya no te aplicaría. Yo te recomendaría también la visita en sitio y también, sobre todo, ponerte en contacto con algún proveedor especialista de control volumétrico, porque ellos al final tienen que analizar tu infraestructura. Y en base a eso, pues buscar la estrategia tecnológica que tiene que desarrollar en tu caso en particular. Y aquí por medio de AMPES te pueden pasar un catálogo de los proveedores confiables AMPES que desarrollan la tecnología para llevar controles volumétricos. ¿Qué pueden hacer las dieseleras en este caso de autoconsumos? Tenemos que ver el caso en particular, pero todos aquellos que almacenen o utilicen cualquier tipo de hidrocarburos tienen que cubrir con el permiso. ¿Por qué? Porque al final el gobierno federal quiere saber a dónde se va cada litro de combustible. Si no tiene este tipo de reglamentación o no se suben de alguna manera todos a la regulación, va a ser muy difícil para el gobierno federal poder identificar a dónde se va cada litro de producto. Entonces, yo te diría igual que nos contactaras para analizar tu caso en particular y poder ver y analizar este caso. Víctor, me da mucho gusto saludarte, Víctor. Te marco y lo vemos, ¿vale? Muchísimas gracias, doctora. Justo damos paso a la última pregunta para que nos pueda dar sus reflexiones acerca de este webinar. Si quiero cambiar de marca a bandera blanca, ¿aún puedo? Sí, aún puedes, hay condiciones dentro de la Oficialía de Partes para hacerlo. Obviamente hay que analizar muy bien el expediente hablando de la trazabilidad de la marca comercial,
¿Por qué? Porque dentro de tu contrato de licenciamiento de marca, esto tiene que venir aparejado también con el suministrador que esté debidamente regularizado y de ahí, pues obviamente también todo lo que vas a tener en piso para que cuadre, ¿no? Así como se compra, se tiene en el contrato de licenciamiento de marca o de suministro y que así en su momento que te actualicen el título del permiso venga también la marca específica y que así se exponga tanto la marca del producto a expender en el tablero de precios, en el dispensario, en el ticket de venta, en el CFDI que das al cliente, pruebas de laboratorio de ensayo, dictamen de calidad y todo en donde anuncias la marca. Pero sí hay condiciones, hay procesos y hay reglamentos dentro de la Comisión Nacional de Energía actualmente. Muchas gracias a todos por sus preguntas. Daremos paso al comentario final de nuestra ponente, quien nos compartirá sus reflexiones y mensaje clave para cerrar esta sesión. Nada, agradeciendo a todos ustedes su participación, sus preguntas, agradecida con AMPES por la invitación y como reflexión final, y como comentaba ahorita, sabemos que este sector está debidamente fiscalizado, muy fiscalizado. El gobierno federal está perdiendo, de acuerdo a información pública, aproximadamente un 30% de huachicol que no está llegando a las finanzas públicas y esto hace a que el gobierno establezca las distintas acciones de inspección y de vigilancia para atender esta problemática. Y nada más invitarlos a que si ustedes están llevando a cabo estas actividades, revisar su situación y suspender estas actividades por todos los riesgos que ya platicamos y poder empezar la regularización correspondiente. Yo creo que es más importante la tranquilidad. Sabemos que este es un tema que ya pasa a cancha también en materia penal y yo creo que es más importante estar tranquilos a vivir estos sucesos desagradables que algunos han pasado, ¿no? Donde han recibido visitas por parte de la Fiscalía. Con todo gusto nosotros podemos apoyar la situación particular haciendo la visita en sitio y poder emitir las recomendaciones correspondientes. Es importante ya nada más como último comentario decir que ya no son las cosas como antes, que si antes se realizaban de esa manera, este es un escenario distinto. Ya platicamos el antecedente que no es algo nuevo, pero hoy por hoy es algo que está mucho más fiscalizado y controlado y la autoridad ya tiene toda la información o la mayoría de la información a través de control volumétrico y pues es importante ponderar esos riesgos y conocer estos escenarios para saber dónde estamos situados, dónde estamos parados, cuáles son los riesgos que puedo tener y en base a eso poder tomar la mejor decisión y desde mi punto de vista siempre poniendo por encima la tranquilidad de estar bien para que no suceda nada con la instalación que estoy llevando a cabo y con el equipo de trabajo que está atendiendo esa actividad. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Antes de cerrar, les recordamos que si tienen más dudas o necesitan asesoría especializada, pueden ponerse en contacto directamente con los especialistas de eServices, quienes con gusto podrán orientarlos. Agradecemos la destacada participación de nuestra ponente, así como la participación de todos ustedes. Les recordamos a los asistentes que les llegará un correo electrónico de agradecimiento que incluye la constancia de participación y la presentación del día de hoy. Les pedimos que por favor la descarguen a la brevedad, ya que dichos enlaces tienen fecha de caducidad.